Una de las cosas más fascinantes del legado islámico es el arte de escribir el Corán. Ya no solo por ese significado espiritual, sino por todo el proceso y toda la técnica artística que implicaba. Hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a Granada y poder ver la exposición de los latidos del Corán, donde precisamente se hablaba de estos manuscritos coránicos que formaban parte de las comunidades mudéjares y moriscas. Fue una exposición absolutamente maravillosa, me encantó y pude grabar contenido que iré compartiendo próximamente en otros vídeos. Pero en este en concreto quiero detenerme a explicar, y es que durante la exposición hubo una vitrina que me llamó especialmente la atención porque contenía los materiales y los elementos que utilizaban a la hora de dar vida y forma a estos manuscritos coránicos. Esto me recordó a un taller práctico que estuve haciendo durante el verano de escritura con cálamo sobre una tabla de madera, siguiendo la técnica tradicional y original que existía en el siglo VII y VIII. Así que me parece la oportunidad perfecta el hecho de que en este vídeo podamos hacer un viaje en el tiempo a esos primeros siglos del Islam, siglo VII, siglo VIII, para que podamos conocer juntos cómo se escribía el Corán, es decir, qué materiales se utilizaban, cómo se preparaban y qué tipo de caligrafías nacieron a partir de esta tradición. Para que lo puedas entender mejor, también en este vídeo vas a ver algunos clips de este taller práctico al que asistí, para que pueda acercarte de una mejor manera lo que significa experimentar en primera persona esta escritura con el cálamo sobre tabla con tinta natural, tal y como lo harían esos primeros copistas del Corán. Los primeros manuscritos del Corán datan del siglo VII, poco tiempo después de la revelación, de tal manera que a día de hoy podemos afirmar que las copias más antiguas del Corán que existen son contemporáneas a esa fase final en la que aún el profeta Muhammad vivía, ¿sí? Y que por tanto los escribas tomaron nota y apunte de esa revelación directamente de él. Esto es gracias a la ciencia y a esas técnicas de datación que bien conocemos los arqueólogos dentro de nuestra disciplina y que nos permite poder afirmar de una mejor manera el hecho de cómo se ha dado toda esa tradición, de qué manera se ha recopilado el mensaje, de qué manera nos ha llegado en el formato en que a día de hoy lo tenemos, un libro en la estantería de casa todos los musulmanes del mundo. Hay que tener en cuenta que en ese primer momento, en esos orígenes del Islam en el siglo VII, el papel no se utilizaba y no se conocía, por lo que los textos se escribían sobre pergamino, sobre piel, sobre hueso incluso, os voy a poner algunas muestras para que lo veáis, y sobre unas tablillas de madera similares a esta, aunque esta de aquí es actual, obviamente, es una tabla de madera virgen, conocidas como lauh, que viene a ser tabla en árabe. Esta de hecho es una tablilla similar a la que yo utilicé en ese taller, aunque de pequeño tamaño, pequeñas dimensiones. La del taller es mucho más grande, pero viene a ser la misma técnica, con lo cual os voy a poder enseñar mucho mejor cómo se prepara toda esta madera, porque no se escribe aquí directamente, y a partir de ahí cuál es el paso a paso para que esa tinta quede totalmente fijada. Se empleaban tintas naturales elaboradas con hollín, goma arábiga y agua. Y el instrumento fundamental, que aquí en casa no lo tengo, era el cálamo, una caña cortada en bisel capaz de generar trazos finos y gruesos según la presión y el ángulo. El proceso de escribir el Corán no era simplemente copiar un texto, era un acto de devoción para los musulmanes. Cada letra y cada trazo forma parte de un concepto que nosotros conocemos como dhikr, ¿no? Y que viene a representar el recuerdo de Dios, ¿no? Por lo que cada letra escrita tiene consigo una recompensa. En la exposición de los latidos del Corán, como os digo, me llamó especialmente la atención una vitrina dedicada al oficio del cálamo. Allí se mostraban los materiales que utilizaban los calígrafos en ese siglo XIII, XIV, XV, entre los que hay, por supuesto, pues ese cálamo que digo de caña, los tinteros con varios tipos de tinta, una piedra para poder pulir la pluma y los papeles preparados con almidón o con polvo de hueso para poder conseguir una superficie más lisa y que fuese más sencilla la escritura.
Ver todos esos objetos me transportó directamente a este taller, como os digo, y es que en esencia los gestos son los mismos. La forma de cortar el cálamo, la manera de preparar la tinta e incluso el silencio y la concentración con la que se escribe. Os puedo asegurar que estando allí y viendo esos manuscritos coránicos del siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, yo no paraba de mimetizarme, de meterme de lleno en la vivencia de aquellas personas musulmanas que pusieron todo su tiempo y su esfuerzo y su trabajo en hacer aquella caligrafía y aquella escritura tan bonita. Desde esos inicios del Islam en el siglo VII en adelante, pues obviamente la caligrafía coránica fue cambiando, fue evolucionando. El primer estilo que conocemos a día de hoy es el cúfico, caracterizado por esa rigidez geométrica. Ya os lo enseñé además en el vídeo de la catedral, precisamente en ese brocal se ve súper bien y es un tipo de escritura que cuesta mucho leerla realmente. Es el que se usó en esos primeros manuscritos del Corán, como el Corán de Topkapi o el Corán azul de Kairouan, escrito sobre pergamino teñido de índigo y con letras en oro. Con el tiempo, esa escritura tan solemne dio paso a otro tipo de estilos, ¿no? Más fluidos, más legibles también. Y por ejemplo, en el caso de el Magreb y Al-Ándalus, se desarrolló lo que se conoce como escritura magrebí, caracterizada además por esas curvas amplias, esos puntos redondeados y el uso de tinta marrón o rojiza. Lo vais a ver muy bien con estos ejemplos que os enseño por aquí. En Oriente, por su parte, también surgieron nuevos estilos como el Najd, que es más redondeado y también más fácil de leer, de tal manera que se convirtió en el estilo predilecto precisamente para hacer esas copias completas del Corán y para la enseñanza. Cada estilo, como veis, no solo refleja una estética, sino toda una identidad cultural. La caligrafía se convirtió en una forma de expresar la belleza de la palabra divina según el contexto de cada región del mundo islámico. Y es que, como digo y repito, el arte de la caligrafía islámica es también, ante todo, una forma de espiritualidad. En lo personal es algo que me encanta y ojalá tuviese más oportunidad de hacer este tipo de talleres como el que han hecho recientemente desde la Universidad de Granada trabajando la caligrafía aljamiada. Hablaremos sobre el aljamiado porque de ahí también se deriva y algunas otras muestras del Corán que había en la exposición precisamente están en aljamiado. Pero en definitiva, lo que quería mostraros así brevemente con estas pequeñas pinceladas, dado que tampoco es mi expertise y no conozco en profundidad todo el tipo de caligrafías que existen y bueno, es un mundo realmente, pero un mundo fascinante. El tratar de ver cómo de una revelación, de un mensaje, surge una técnica tradicional de escritura que luego deriva en diferentes estilos, cada uno con su propia identidad cultural, y que a día de hoy estos estilos sigan vigentes, ¿no? Y que haya personas dedicadas y especializadas en leer cada uno de estos estilos y de estos manuscritos coránicos, aparte de las personas caligrafistas que a día de hoy pues realizan auténticas obras de arte con ese trazado utilizando el cálamo. A mí me parece asombroso el hecho de que 1400 años después sigamos escribiendo con esos materiales, sigamos haciendo los mismos gestos, los mismos trazos en las letras y que pongamos además esa misma intención, el hecho de convertir la palabra divina en No es belleza. nueva. ¿Por qué le llamamos la lauja virgen? Laujatul azba, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca se ha utilizado, ¿no? Es una lauja recién hecha y la que no podemos escribir sobre ella, ¿no? Sino que se tiene que preparar. ¿Cómo la vamos a preparar? Necesitamos nuestra lauja y necesitamos lo que viene a ser la arcilla, que se llama as-sansal. Todos estos materiales que vamos a utilizar hoy en este taller son materiales totalmente naturales que los hacen de forma manual. Nuestra querida Selma nos ha preparado unos cubos de agua que hay allí. Vamos a moverlos y los vamos a llevar, inshallah, sobre el césped. Vamos a iniciar este taller para reconciliarnos con el Corán, para viajar hace más de 1400 años, cuando aquellas mujeres y aquellos hombres, de las que no muchos hablamos, sobre todo las mujeres, han dejado un legado muy grande, que es el del Corán. ¿Cómo lo vamos a preparar? Vamos a mojar toda la lauja por delante y por detrás de agua
Vamos a coger sensal, que os vamos a entregar, cada una tiene su pack con todo el material que necesita. Mojaréis también el sensal y lo vamos a pasar por encima de la leuja. Vamos a llenar la leuja de sensal y luego vamos a expandirla por toda la leuja. Mamá, ¿ahora traes sensal? Así es, así es. Cada piedra tiene un color distinto, ¿eh? ¿Así? Sí. Sí. Qué curioso. Que lo que hace Sensal es darle color a la leuja para que podamos... Claro. ¿Cómo mola? Listo. Cogemos la tinta, no la voy a verter para no malgastarla, la mitad, ¿sí? Y lo que hacían era hacer que la tinta se absorba bien. Ahora hemos utilizado un algodón, pero antiguamente lo que utilizaban eran pues los materiales absorbentes que tenían. Pondremos el qalam dentro y empezaremos a practicar antes de escribir en nuestra leuja virgen, ¿sí? En nuestro pergamino. Material de escritura, listo. El Vale, cálamo chicos, y la ¿qué tinta hacemos? natural. Cogemos el vaso, ¿sí? Vale, chicas, ¿tenemos los vasos ya? Vale, cogemos... A ver. Sí. Ah. Es que has metido mucho la nariz. Un rollo muy fuerte. Con uno ya ¿Lo haces. tenéis listo? Eso es. Es que esto tiene una técnica, ¿eh? No veas. Sí. Ahora está. La mejor de agua es aquella que hacemos mediante nuestros actos. Lo que le transmitimos a la persona que nos ve, ¿no? Como gente de la sana, con gente de ser. Mediante vuestros actos es la mejor forma de hacer. Buenos días, segundo día en la Masía. Ayer no fue más que una introducción, por decirlo así, pero súper feliz por todo lo vivido y especialmente por el taller de Lao. La escritura en Lao yo es algo que no había hecho nunca, sí que había trabajado antes con el cálamo, pero no directamente sobre la madera, y es que me ha parecido espectacular, me ha encantado el taller y quiero recrearlo una y otra vez. Es que si pudiese, hubiese hecho un taller largo. Al final escribimos solo una aleya, un verso del Corán que nos gustase especialmente, pero es que me encantaría, o sea, poder ponerme a escribir la sura entera. O sea, me ha encantado. Y mirad cómo ha quedado el resultado ahora que ya la tinta se ha secado, ¿no? Digamos, y se puede apreciar muchísimo mejor. Mirad. Mirad qué bonito. Apunte, que estaba editando el vídeo y tratando de conectar todas las partes, lo que en su momento grabé en verano del taller al que asistí, más la explicación que os he hecho hoy, y me ha faltado hacer un inciso, y es el hecho de que conozco personalmente a caligrafistas que trabajan todo esto y bueno, en concreto el taller yo lo hice con Hajar Heniti, que ella es memorizadora del Corán, tiene una academia que se llama Academia Khairukum, donde se enseña ciencias islámicas y demás, pero bueno, esta no es la cuestión, porque eso es para las personas a las que les interese o quieran aprender sobre el Islam, mientras que este canal es de historia y cultura. Pero lo menciono porque ella conoce perfectamente esta técnica y es quien se encargó de dar el taller, de tal manera que, bueno, pues existe esa posibilidad de poder volver a asistir a algún taller de este tipo de forma presencial en Madrid y Toledo. Y es algo que espero poder organizar muy pronto con Paseo Andalusí, porque independientemente de la creencia que tenga cada uno, este tipo de talleres prácticos donde uno puede escribir incluso sin tener conocimiento del árabe y de las letras, simplemente viendo el tipo de trazado, conociendo el cómo se fabrica y se crea esta tinta, el cálamo, etcétera, etcétera, pues al final creo que son talleres experienciales súper enriquecedores para todo el mundo. Yo el primer taller al que asistí fue en el Museo Sefardí aquí en Toledo, que era taller de caligrafía árabe con otra persona que venía desde Murcia, si no recuerdo mal, y yo no tenía absolutamente ni idea de usar el cálamo, de cómo escribir las letras en árabe en su momento, y de hecho, es que creo que del taller había, o sea, éramos como 3, 4 personas musulmanas, el resto no lo era. O sea que con esto lo que quiero decir es que
estos talleres son experiencias culturales súper enriquecedoras, independientemente de la creencia que cada uno tenga, y por eso también lo menciono. Así que, bueno, en caso de que organice algo así, lo vais a tener disponible en paseoandalusí.com. Por eso os remito a la página web donde no solo van a estar las visitas guiadas que ofrezco, sino también en ese apartado de blog las distintas actividades culturales que vaya desarrollando con este proyecto. Tanto mi participación en congresos, con ponencias, ¿no? Las mesas redondas o, bueno, sí, los espacios que se organicen en las universidades. Está la Universidad de Santiago, ahora voy a ir a la Universidad de Valencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues si os interesa todo esto, os remito siempre a la web. Y nada, lo dicho, seguro que aquí hay mucha gente más culta que yo y más conocedora que yo de este tema de la caligrafía, en la que soy una mera aficionada, pero es que me apetecía mucho el poder compartirlo, ya que el otro día en esa exposición, como digo, pues se me encendió la bombillita y tuve ahí un poco ese guiño. Quería haceros partícipes de alguna manera de ese viaje en el tiempo que yo misma hice en la exposición. Y nada, ya en próximos vídeos, si Dios quiere, os enseñaré manuscritos en aljamiado, os explicaré mucho más, incluso sobre figuras como la de Fray Hernando de Talavera, ahí mano derecha casi casi de la reina Isabel la Católica, porque en esa exposición también estaba uno de los manuscritos que él escribió para poder conocer el árabe y poder evangelizar a los musulmanes a partir del conocimiento del Islam y del árabe, ¿no? Es muy curioso. Todo esto antes de que llegase Cisneros y cambiase las normas del juego. Entonces, bueno, son partes de nuestra historia que personalmente me fascinan y bueno, pues desde este canal iré dándoles voz poco a poco. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos por aquí en más vídeos.